Bienvenidos estudiantes, ¿cómo están? Yo soy el profesor César Tocas, el curso que te traigo es Física Elemental y el tema del día de hoy es rozamiento. Habíamos visto en el tema anterior el tema de dinámica y dinámica circular, pero habíamos hablado un poco de la introducción de lo que era fuerza de fricción o rozamiento. Entonces hoy día vamos a ver un poquito lo que es esto. Bueno, una fuerza de fricción vamos a decir que cuando hay dos cuerpos en contacto, tal como en el caso de un libro que reposa sobre una mesa, hay una resistencia que se opone al movimiento relativo entre estos cuerpos. Dicha resistencia recibe el nombre de fuerza de fricción por deslizamiento. Esta fuerza es muy importante en nuestra vida cotidiana, pues nos va a permitir caminar o correr y si es necesario para el movimiento de vehículos rodantes, fricción de rodamiento. ¿Qué quiere decir esto pequeño? Por ejemplo, cuando tú estás corriendo y te detienes, ya no te vas a caer. ¿Por qué? Porque haces una fuerza de fricción para detenerte. Entonces, justamente a eso se refiere con la importancia de esto. Vamos a dividirlo en dos tipos. Una, lo que es fuerza de fricción estática y otra, fuerza de fricción cinética. Para la fuerza de fricción estática, ¿no? Se va a calcular, significa que no hay movimiento, o sea, hay una fuerza de rozamiento estático. O sea, aquí tenemos un coeficiente de rozamiento. Ahora, pequeño, ¿qué significa fricción estática? Entonces, si el cuerpo no está en movimiento, vamos a decir que está en equilibrio. Sí, está en equilibrio. Es como si tú empujaras un pequeño bloque en la arena con una fuerza, ¿no? Y el bloque no se mueve. Pero si tú dirás, ¿no? Pero si le estoy aplicando una fuerza, ¿por qué no se mueve? Porque la fuerza estática que hay entre el suelo y el bloque hace que impide el movimiento, ¿no? Y esto se va a calcular de la siguiente manera. La fuerza estática se calcula como el coeficiente de rozamiento estático o coeficiente de fricción por la normal, ¿no? Por la normal. ¿Recuerdas qué es la normal? Pues es la fuerza que sale del cuerpo en contacto con la superficie, ¿no? Esa era la normal. Donde F de S representa lo que es la fuerza de fricción, expresada en Newton, U de S, ¿no? Mu de S, que es coeficiente de rozamiento estático, eso no tiene dimensión, y N, en mayúscula, representa la fuerza de normal. La fuerza de estática siempre, bueno, va a ser mayor que la fuerza que se le aplica, pero cuando esta fuerza estática, esta fuerza que se le empuja, y esté a punto de moverse, ¿no? Cuando el bloque esté a punto de moverse, vamos a decir que es una fuerza estática máxima, ¿no? Entonces, cuando escuchemos la frase, ¿no? Se mueve lentamente o está a punto de moverse, vamos a decir que la fuerza va a ser igual a la fuerza estática máxima. Así es. Profesor, pero cuando se mueve lentamente ya estaría en movimiento, ¿no? Ya generaría una cinemática. Pues mira, es como si yo te dijera, ¿no? Empujas tan lentito, que pasa, digamos, un día entero y apenas se ha movido 1 centímetro. O sea, prácticamente no se percibe el movimiento. Pero sí hay movimiento, pues, ¿no? Entonces, cada vez que te digan la frasecita, se mueve lentamente o está a punto de moverse, vas a asumir de que no hay movimiento. Sí, se asume eso, ya que el movimiento es como si yo, ¿no? La fuerza de rozamiento máximo fuera de 10 newton. Y yo empujo el bloque con 10,000000001, ¿no? Entonces, ese pequeño 0,001 hace que sea mayor la fuerza y entonces va a ocurrir un pequeño movimiento. Pero es tan mínimo ese movimiento que no es percibido. Por eso, y ahí viene la frase, se mueve lentamente. Entonces, se asume que la fuerza de fricción o la fuerza con la que se empuja el bloque va a ser igual a la fuerza de fricción máxima. ¿Sí? Espero que eso quede claro. Muy bien. Veamos el bloque. Vamos a ver el cálculo de la fuerza normal. Como te digo, la fuerza normal se calcula como la fuerza que sale del cuerpo hacia arriba, pues, ¿no? De manera perpendicular, no te olvides. Entonces, lo vas a igualar si es que estás en un plano horizontal, ¿sí? Cuando estás en un plano horizontal, la normal se calcula, simplemente se iguala al peso del bloque.
ya lo vas a igualar. Es decir, aquí la normal va a ser igual a la fuerza gravitatoria, que ese es el peso, y el peso tú sabes que se calcula como masa por gravedad. Pero ¿qué pasaría si a este bloque se le aplica una fuerza F con un ángulo? Esta fuerza va a afectar el valor de la normal. Porque aquí, si no hubiera ninguna fuerza que se le aplique y el plano es horizontal, entonces la normal es igual al peso del bloque. Pero si hay una fuerza, ¿no?, que está afectando al bloque de manera inclinada, pues, ¿no?, con un ángulo de elevación, entonces la normal se va a ver afectada. Entonces, ¿qué tienes que hacer aquí? Primero vas a calcular el peso. Luego vas a descomponer esta fuerza como una fuerza horizontal y una fuerza vertical, aplicando descomposición rectangular, que ya lo hemos visto en clases anteriores. Entonces, una vez que calculas la fuerza vertical, que es el seno del ángulo, y la fuerza horizontal, que es el coseno, igualas, recuerdas la primera condición de equilibrio, ¿es cierto? La primera condición de equilibrio de estática, decimos que la fuerza que van hacia arriba es igual a la fuerza que van hacia abajo. Entonces, la fuerza que van hacia arriba es n más seno de teta. Y la fuerza que va hacia abajo es la fuerza gravitatoria, que es masa por gravedad. Entonces, la normal simplemente va a ser a ese peso y le vas a restar la fuerza descompuesta, pero de manera vertical. Y de esa manera vas a calcular normal. Ah, profe, ¿qué? O sea, ¿no siempre va a ser igual al peso? No. La normal no siempre va a ser igual al peso. También puede ser igual a una descomposición de fuerzas que afecten la parte vertical, la parte de las fuerzas verticales. Vamos a ver más ejemplos de cálculo de normal. Por ejemplo, quiero calcular aquí la normal, en este bloque, ¿no? Entonces, está en estático. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de rozamiento que impide que caiga, pues, ¿no? El suelo es rugoso y ahí se ha detenido. Hay un ángulo de elevación teta y quiero calcular normal. Entonces, lo primero que vas a tener va a ser el peso. ¿Sí o no? El peso, recuerda que hemos visto en el tema de estática, que es una fuerza vertical que siempre va dirigido hacia abajo, pues, ¿no? Siempre va dirigido hacia abajo. Ahora, descomponemos este peso. Ahí está. En una fuerza F1 y una fuerza F2. En el gráfico te puedes dar cuenta que al descomponer este peso, la normal va a ser igual ¿a quién? A la fuerza 2, ¿no? Porque tienen sentidos opuestos y se tienen que eliminar por la primera condición de equilibrio. Y que también la fuerza de rozamiento, ¿a quién va a ser igual? A la fuerza con la que está cayendo la descomposición de peso. Entonces, calculamos cada una de las fuerzas y lo igualamos, pues, ¿no? Hacemos un diagrama de cuerpos libres dibujando un triángulo, en este caso el peso, la fuerza 2 y la fuerza 1. Ahí está. Entonces calculamos, cada uno de ellos le ponemos el ángulo, en este caso teta, ¿no? Ahí, ¿no? Ahí iría el ángulo teta, ubicándolo, ¿no? Recuerda que hemos visto también esta parte, cómo ubicar el ángulo. Recuerda que era, ¿no? Como acá es teta, y acá es 90 menos teta, su complemento acá es teta. Y el ángulo está formado entre F2 y la línea verde, pues, ¿no? Entre la masa, el peso, perdón, de la masa y la fuerza 2. Ahí va formando el ángulo, como puedes ver en la figura, pues, ¿no? Entonces, una vez que has calculado F1 y F2 con la hipotenusa, porque la hipotenusa puede ser dato de problema, ¿no? Entonces, vamos a decir lo que quiero sobre lo que tengo en cada caso. Y digo, pues no, F1 sería la masa por gravedad por el seno del ángulo. F2, masa por gravedad por el coseno del ángulo. Y bueno, recuerda que la masa del bloque M siempre va a representar en kilogramos. ¿Y cuál sería la normal? La normal es igual a F1. Por lo tanto, la normal es igual masa por gravedad por el coseno. Perdón, la normal sería F2, pues, ¿no? Acá está, normal es igual a F2. Masa por gravedad por el coseno. F1 que es igual a la fuerza de rozamiento, pues, ¿no? Entonces F1 va a ser igual a la fuerza de rozamiento, que es masa por gravedad por el seno del ángulo. ¿Qué te pareció? Y de esa manera calculamos no solamente la fuerza de rozamiento, sino también la normal. Y como hay una relación entre la fuerza de rozamiento y la normal, ¿no? Podemos calcular, ¿qué cosa? El coeficiente de rozamiento. Interesante, ¿eh? Podemos calcular el coeficiente de rozamiento. Entonces sabemos que la fuerza de rozamiento es masa por gravedad por el seno y la normal es masa por gravedad por el coseno de nuestra figura que hemos visto anteriormente. Entonces podemos reemplazar, pues, ¿no? Diremos, en vez de Fs pongo mg seno de teta y en vez de normal pongo mg coseno de teta. Y ahí está. ¿Qué está pasando aquí? Mira, vemos que se va a eliminar el mg, ¿no? En ambos casos se elimina.
Y me queda que el coeficiente de rozamiento es el seno de teta dividido entre el coseno de teta. Y tú sabes perfectamente que seno entre coseno de un mismo ángulo, eso es la tangente. Muy bien, eso es la tangente. Por lo tanto, el coeficiente de rozamiento para un plano inclinado que está de manera en equilibrio y estático no se mueve, es decir, la velocidad vale cero, decimos que es simplemente la tangente del ángulo. Y no solamente cuando hablo de equilibrio estático, ¿ah? También puede ser equilibrio cinético. Pero claro, si vamos a hablar de equilibrio cinético, ya no estaría calculando lo que es el coeficiente estático, pues no, sino el coeficiente cinético. Entonces simplemente cambia de nombre, nada más. Entonces, nos recuerda que no solamente puede ser equilibrio estático, sino también equilibrio cinético. ¿Sí? Entonces, muy bien, chicos. De esta manera hemos calculado el coeficiente estático. Vamos a ver lo que es la fricción cinética, que es muy parecido, simplemente que el cuerpo ya esté en movimiento. ¿Ya? Aquí es cuando un cuerpo ya se está moviendo. ¿Sí? Ya adquiere movimiento. Decimos lo siguiente, pues no, acá hay una fuerza de rozamiento cinético. Entonces produce una aceleración, o no necesariamente una aceleración, puede ser un movimiento constante también, ¿sí? O sea, recuerda que puede ser un movimiento acelerado o no acelerado, también puede ser constante. Y cuando la aceleración, cuando el movimiento es constante, la velocidad, toda la aceleración vale cero. Entonces, esa aclaración quiero hacer. ¿Cómo se calcula? De la misma manera que si fuera estático, pero vamos a utilizar lo que es el coeficiente cinético. Ahora, en un problema te pueden dar el coeficiente estático y el coeficiente cinético. ¿Cómo lo vas a diferenciar? Vas a diferenciar de la siguiente manera. Mira. El coeficiente estático siempre va a ser mayor que el coeficiente cinético. No te olvides, ¿ah? Siempre son menores que 1 y mayor o igual a 0. Siempre el coeficiente estático va a ser mayor al coeficiente cinético. Profe, ¿cuándo voy a aplicar el estático y cinético? Muy fácil, mira. Si el cuerpo se está moviendo, aplicas el cinético, el coeficiente cinético. Si el cuerpo está paralizado, no se mueve para nada, allá estático. ¿Por qué no se mueve? Estático. Entonces, cuando el cuerpo se mueve, cinético. Pero, o sea, pero hay una frasecita que decía se mueve lentamente, ya está en movimiento. Voy a aplicar el cinético. Ya te dije que cuando te digan esa frasecita se mueve lentamente, ahí aplicas el coeficiente estático. ¿Sí? Ten mucho cuidado ahí. Una observación importante. Cuando hayas el movimiento acelerado, cuando hay movimiento acelerado, va a cumplir con las leyes de la fórmula de dinámica y MRV, porque hay aceleración. Pero si te dijera un movimiento, un constante con un MRU, ya ahí no cumple, pues, ¿no? Ten mucho cuidado. La fuerza de fricción siempre está en contra de movimiento. Eso no te debes olvidar. Toda fuerza de rozamiento siempre está en contra de movimiento. ¿Sí? Siempre va a estar la dirección o la flecha que le vayas a dibujar, siempre dibújala en contra. Unas observaciones de manera experimental, los coeficientes de rozamiento UDS y UDK dependen de la naturaleza del suelo, ¿no? De la superficie. Mientras más engorroso, más rozamiento, más rugosidad tenga la superficie, mayor rozamiento tendrá. Y que el coeficiente, ¿no? Que dice aquí, que el coeficiente estático siempre es mayor que el coeficiente cinético. Ya lo habíamos establecido esto, pues, ¿no? Los coeficientes de fricción son casi independientes del área de contacto entre la superficie. La fuerza de fricción también depende de la rapidez del cuerpo relativa a la superficie. Mira aquí justo todo lo que hemos explicado. Cuando el cuerpo no se mueve, o perdón, aquí ¿no? Por ejemplo, no hay ninguna fuerza aplicándole, no hay movimiento, nada, no hay ninguna fuerza, solamente está actuando el peso y la normal, entonces no hay fricción, fricción igual a cero. Y aquí, mira, acá te dan los dos coeficientes de rozamiento, el coeficiente estático y el coeficiente cinético, y aquí se produce una fuerza, y hay una fuerza estática, dice S de estático, estática, entonces no hay movimiento, y decimos que la fuerza de rozamiento estático es mayor a la fuerza con la que se está empujando, a menos que esté a punto de moverse, y eso sería aquí, mira. A eso se le llama también movimiento inminente. Cuando está a punto de moverse o cuando se está moviendo lentamente, se llama movimiento inminente. Entonces aquí vamos a decir que la fuerza con la que se está aplicando es igual a la fuerza estática máxima. Claro que no es igual, pues, ¿no? Es un ligeritamente mayor, pero es tan imperceptible que se asume que son iguales. ¿De acuerdo?
Entonces no te olvides que cuando está sin movimiento, está en estado estático, se utiliza UDS, y cuando ya hay movimiento, como en el caso anterior, el caso último, cuando hay movimiento se utiliza el coeficiente cinético. ¿Sí? Se calcula el coeficiente cinético para esa manera de determinar lo que es el rozamiento cinético. Muy bien. Entonces, habiendo visto estas observaciones y la forma de aplicar los coeficientes, vamos a resolver unos ejercicios. ¿Sí? Muy bien. Para el primer ejercicio nos dan, el problema nos dice, sabiendo que el cuerpo se encuentra en reposo, es decir, no se mueve, hallar el módulo de la fuerza de rozamiento. Bueno, chicos, lo primero que tenemos que hacer es descomponer las fuerzas. Acá vamos a descomponer una fuerza horizontal y una fuerza vertical. Para ello aplicaremos los triángulos notables, ¿no? No olvidar eso porque es muy importante tener en cuenta siempre los triángulos notables. Vamos a dibujar entonces una horizontal y una vertical. Decimos, ¿no? Así. Dibujamos un triángulo rectángulo. Ubicamos el ángulo 53 grados. La hipotenusa sería 40. Y de esa manera puedo calcular los catetos, pues, ¿no? Recuerda que acá es 37 y podemos aplicar el triángulo notable. A ver, recuerda que es 3, 4 y 5, ¿no? El triángulo notable 37 y 53 es el famoso 3, 4 y 5, ¿no? 3 opuesto a 37, 4 opuesto a 53 y 5 la hipotenusa. Vemos que la hipotenusa vale 40. Por ende, eso sería por 8, pues, ¿no? Por 8, por 8. Entonces, esa constante se mantiene para todos. Quiere decir que la horizontal vale 3 por 8, 24 newton, y la vertical vale 3 por 4 por 8, 32. ¿No? Ahí está. Profesor, el rozamiento, pequeño, el rozamiento siempre va en contra de movimiento. Date cuenta que está jalando a la derecha con 24 y 18 a la izquierda. Entonces, si no se está moviendo, quiere decir que hay una fuerza que tiene que equilibrarse. ¿No es cierto? ¿Hacia dónde estaría el movimiento? Hacia la derecha, profesor. Ah, entonces tu fuerza de rozamiento va a la izquierda. Y de esa manera, vamos a poner otro color, y de esa manera puedes identificar la fuerza de rozamiento. ¿Por qué? Porque siempre va en contra de movimiento, siempre. Entonces, como el movimiento es a la derecha, entonces aquí va la fuerza de rozamiento, en este caso, como no se mueve, estático. Y al aplicar la primera condición de equilibrio, porque está en estado en reposo, ¿no es cierto? Diremos sumatoria de fuerzas que van a la derecha es igual a sumatoria de fuerzas que van a la izquierda. ¿Quiénes van a la derecha? Pues 24. ¿Quiénes van a la izquierda? 18 más la fuerza de rozamiento, que es estático, pues, ¿no? Por lo tanto, la fuerza de rozamiento estático será de 6 newton. Y ahí tenemos la respuesta. ¿Qué te parece? Ahí está la respuesta, chicos. Entonces, de esa manera vamos a calcular lo que es la fuerza de rozamiento estático. ¿Mm? Muy bien. Esa es una forma, ¿eh? Recuerda que hay una fórmula con coeficientes para también poder determinarlas. Vamos con un segundo ejercicio. Bien, nos dice, el cuerpo se encuentra en reposo. Hay el módulo de rozamiento. Lo primero que vamos a hacer, vamos a descomponer cada una de las fuerzas. Aquí para el 10, para el 20. Entonces, para 10 sería un triángulo. Vamos a dibujarlo. Ahí está. Por acá pongo 10. Por acá pongo 37, pues, ¿no? También hacemos lo mismo para el otro de 20, ¿no? Que también el ángulo es 37 casualmente. ¿Está? Por acá es 37. Y por acá pongo 20, pues, ¿no? Entonces, ubicando el 37, 37, 53, los ángulos notables, entonces sabemos que es 3, 4 y 5, pues, ¿no? Por acá ponemos 53. Sabemos que es 3 por aquí, 4 por aquí, 5 por aquí. Pero para que me dé 10 ha sido multiplicado por 2 y por 2. Entonces, para esta parte sería a la derecha, a la izquierda sería 8. Y hacia arriba, en el de arriba no lo vamos a tomar mucho en cuenta, pero vamos a ponerlo de otra manera. Vale 6, ¿no? Igual hacemos para el otro triángulo. Para el otro triángulo hacemos de manera análoga, aplicando los mismos procesos, ¿no? Sería 3, 4 y 5. Pero como es 20, por 4 y por 4, ¿no? Y de esa manera calculamos los lados, pues, ¿no? En este caso, profesor, pero acá hay 5. Ya, eso ignóralo todavía. Pon otro horizontal. Porque ese 5 también va a afectar, pero
no la descomposición. Estamos solamente descomponiendo 20. Entonces acá una descomposición de 16 y la vertical sería de 12. Pues, ¿no? Entonces ese 5 no afecta a la descomposición. Bien, aplicando la primera condición de equilibrio, ¿no es cierto? Primera condición de equilibrio. Diremos la fuerza que van a la derecha es igual a la sumatoria de fuerzas que van a la izquierda. ¿No es cierto? Entonces eso ya tenemos claro esta parte. ¿Quiénes van a la derecha? Pues la derecha vemos que va 16 y 5. Ahí le vamos a poner el 5. ¿Quiénes van a la izquierda? 8. Entonces, pero no, faltaría. Ah, y entonces, ¿qué fuerza deduce que es? Es la fuerza de rozamiento, para que esté en equilibrio. Ahí sería la fuerza de rozamiento, simplemente para completar. Y como no se mueve porque está en estado estático, fuerza de rozamiento estática. Sería 8 más la fuerza de rozamiento estática. 16 más 5, 21. 21 menos 18, 13. 13 y la unidad no te olvides que es una fuerza de rozamiento, va a estar expresada en Newton. ¿El problema anterior le puse? Sí, ¿no? Sí está también. Muy bien. Entonces creo que con eso ya estás aprendiendo, ¿no? No solamente a calcular la fuerza de rozamiento, sino también la descomposición de los triángulos. Vamos con un siguiente ejercicio. 3 dice, hallar el módulo de la fuerza de rozamiento. El bloque está a punto de moverse. Mira la frasecita, está a punto de moverse. Entonces para ello vamos a utilizar este dato de aquí. Y decimos, ¿no? Si está a punto de moverse, no se mueve, entonces aquí voy a calcular la fuerza de rozamiento. Son iguales, pues, ¿no? Fuerza de rozamiento máximo. Y recuerda que esta fuerza de rozamiento máximo se calcula como el coeficiente estático por la normal. Listo, ¿no? Y proceso de la normal. Ah, la normal es un horizontal, ¿no? ¿Hay una fuerza que afecta a la normal? No, ¿verdad? O sea, me refiero a que hay una fuerza vertical que está afectando. No. Entonces simplemente decimos que la normal es igual a la masa por gravedad, pues, ¿no? Como la gravedad vale 10 y la masa vale 5, 5 por 10, la normal vale 50 newton. Y como me están dando ya que la fuerza es máxima, entonces simplemente decimos reemplazamos la fórmula, ¿no? Fuerza estática máxima, que es lo que me están pidiendo ayer, porque está a punto de moverse, será coeficiente estático, que es 0,8. Profesor, y 0,2 no lo vamos a aplicar porque no se está moviendo. Cuando se esté moviendo, lo aplicamos. Pero si no se mueve, no. Por una normal que es 50 newton. Fuerza de rozamiento estático será 0,8 por 50. Eso multiplicando sería 8 por 5, 40 newton. Y ahí tenemos la respuesta. ¿Te quiere decir que también esa fuerza F también sería de 40 newton? ¿No es cierto? Porque esas fuerzas son equivalentes, ya que se están eliminando. Pero bueno, no me piden hallar la fuerza F, sino la fuerza de rozamiento. Bueno, también vale 40 newton. Recuerda que la dirección de la fuerza de rozamiento es a la izquierda y esta dirección de esta F calculada es a la derecha. Si me pidieran calcular, bueno. Vamos un ejemplo más, creo que sería el último, ¿sí? Dice, el bloque está en movimiento inminente. Nuevamente la palabrita, ¿no? Movimiento inminente. Recuerda que cuando dicen movimiento inminente, ¿sí? Movimiento inminente, significa que está a punto de moverse. Entonces vamos a utilizar la fuerza de rozamiento máximo. Descomponemos el 50. Vamos a poner por aquí. Vamos a descomponer ese 50 en una horizontal y en una vertical. Me parece que está muy chiquito. Ajá, mejor. Ahí está. 50. Como acá es 53. Entonces rápidamente vemos 5 por 10, ¿no? Acá sería 4 por 10 y acá sería 3 por 10. Y ya tengo la horizontal. Vamos a poner otro colorcito. Ya tengo la horizontal y ya tengo la vertical, pues, ¿no? Aquí la horizontal descomponiendo hacia adentro, ¿no? Vale 30. Siempre dirigido, siempre viendo si la fuerza a descomponer entra o sale, ¿ya? Tener mucho cuidado a eso. 40, ¿no? ¿Qué vemos en este gráfico?
Que la fuerza en descomposición está afectando a la normal, mira, porque la normal va a ser hacia arriba, no te olvides. La normal va a ser hacia arriba. Ahí está la normal. Y acá tenemos el peso, pues, ¿no? El peso 1 por 10, 10. Ya tenemos el peso, tenemos la normal, tenemos la descomposición y me dice, si está en movimiento inminente, quiere decir que, ¿no? Vamos a aplicar la fuerza de rozamiento estático máximo, ahí el módulo de rozamiento. Entonces, primero vamos a calcular la normal. ¿Sí? Calculemos la normal. Bien, para calcular la normal, entonces diremos, normal, primera condición de equilibrio, por la primera condición de equilibrio diremos la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo, pues no. ¿Quiénes van hacia arriba? Solamente la normal. ¿Quiénes van hacia abajo? 40 y 10. O sea, se suman, dándome un resultado de 50 newton. Y ya tengo la normal, mira. Ahora, quiero me están pidiendo la fuerza resultante máxima. Sería coeficiente máximo por la normal. Entonces, coeficiente de rozamiento estático, me están dando 2, 0,5. Ya sabemos que vamos a aplicar 0,5 por la normal que vale 50. Por lo tanto, ese fuerza rozamiento máxima va a ser igual a 0,5 por 50 en la mitad, ¿no? 25 newton. Porque de 0,5 es igual que un medio, pues, ¿no? Y ya está. Esa sería la respuesta en el problema número 4. 25 newton. Y ahí está, chicos. Espero que con esto hayas aprendido este tema. ¿Sí? Eh, ¿No? Conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Cuídate mucho. Chao, chao.